terminar nuestra serie de este mes de marzo que se llama Las llaves del reino. Empezamos a hablar de este versículo de Mateo 16, 19, donde Jesús, hablando con sus discípulos y específicamente con Pedro, le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado también en los cielos. Así es que Jesús le menciona estas llaves. No le dice específicamente qué eran las llaves o qué habrían las llaves, pero a lo largo de la historia bíblica y a lo largo de los evangelios podemos entender nosotros que estas llaves se refería Jesús a las armas espirituales con las que estaba equipando a la iglesia para que la iglesia pudiera desarrollar el ministerio que Dios quería para la iglesia, de llevar el evangelio a todo el mundo. Así es que de estas llaves pueden ser muchas, tenemos muchísimas armas espirituales. En este mes de marzo seleccionamos solamente 4 de ellas para platicar acerca de estas llaves. Hablamos de la llave de la palabra de Dios, que abre la puerta de la voz de Dios para poder escuchar la voz de Dios. Hablamos de la llave de la oración, que nos abre el acceso al oído de Dios, a que el Señor escuche nuestro corazón. La semana pasada hablamos acerca de la llave del perdón, que abre la puerta de la libertad en 3 dimensiones: la libertad espiritual, la libertad emocional y en muchas ocasiones hasta la libertad física. Hoy vamos a hablar acerca de la llave del llamado, el llamado de Dios, que es para nuestros días, como se lo dijo el ángel Gabriel al profeta Daniel. Cuando estaba recibiendo una revelación tremenda el profeta Daniel, el ángel le dice ahí en Daniel 10:14: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Así es que todo lo que la Biblia nos enseña, hermanos, todo lo que encontramos en la palabra de Dios es para el cumplimiento de estos días. De estos días. ¿Por qué? Porque en estos días es cuando necesitamos nosotros saber del amor de Dios. En estos días es cuando necesitamos predicar el amor de Dios. En estos días es cuando la iglesia está desarrollándose dentro del plan de Dios. Porque va a llegar un momento en que cuando ya estemos con el Señor ya no lo vamos a necesitar. Así es que todas estas armas, hermanos, son para estos días. Amén. Ok. Esto que Dios está hablando, esto que Dios está revelando, es cuando lo necesitamos en este momento. Si tomamos esta palabra, si la guardamos, esto que yo les he estado compartiendo, y la guardas y dices: ay, ahorita como que esto no me sirve de mucho, esto lo vamos a guardar, esto lo dejamos para otro día, quizás mañana sea demasiado tarde para usarla. Así es que la palabra de Dios, hermanos, se recibe hoy, se come hoy y se pone en práctica hoy. Como el maná, ¿verdad? El maná fresco caía del cielo, se tenía que recoger el mismo día y lo tenían que consumir el mismo día. Si lo hacemos después, si dejamos esto para después, quizás sea demasiado tarde para nosotros, para nuestros matrimonios, para nuestros hijos. Así es que lo que Dios está dándonos a entender y saber acerca de sus misterios es para hoy. Vamos a la 4ª llave entonces que Dios nos ha entregado como iglesia. Es una llave que vemos que se repite a lo largo de toda la Biblia, también como las otras 3 que hablamos. Hubo muchos hombres y mujeres que tuvieron un discernimiento espiritual para entender lo que significaba el llamado de Dios, y sus vidas fueron totalmente cambiadas. En algunos casos, no solamente sus vidas, sino las vidas de toda una nación completa fue cambiada por escuchar el llamado del Señor. Así es que esta es una de las llaves más importantes que encontramos en la Biblia, el llamado que viene de parte de Dios. Y como las veces pasadas, vamos a ver las 3 preguntas: ¿qué es el llamado? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se usa? En primer lugar, ¿qué es el llamado de Dios? La respuesta parece muy sencilla, pues es cuando Dios te llama, ¿no?
¿Qué es el llamado de Dios? Pues cuando Dios me llama. Así como cuando tu mamá te llama para ir por las tortillas, ¿no? Y te pegaba el grito, ¡Jorge! Vete por 2 kilos de tortillas, ¿no? Y dices, recibí un llamado de parte de mi madre. No decías así, ¿verdad? Estamos acostumbrados a que nos llamen por nuestro nombre y estamos acostumbrados a responder de diferentes maneras. Depende quién nos hable. Ahora, cuando Dios te llama, cuando Dios te habla, ¿qué es la manera como vamos a responder? ¿Qué es el llamado de Dios? Algunos de ustedes han metido, o casi todos, o todos los que ya trabajan, alguna vez metieron una solicitud de trabajo, ¿verdad? Llegaron a la oficina, les dieron una solicitud y la pusieron allí en el mostrador y le dijeron, ok, la vamos a revisar. ¿Tu teléfono está bien? Sí, está bien. Te vamos a llamar. Y se fueron a la casa. ¿Qué pasa en ese momento cuando ustedes saben que está la aplicación, está la solicitud allá en el trabajo y ustedes están acá en casa esperando? ¿Dejarían apagado el teléfono? Si suena y ven, es lo del trabajo. Algunos a lo mejor sí, ¿verdad? De esos que salen buscando trabajo, rogándole a Dios no encontrar. Pero sí, estás en tu casa y estás hasta nervioso, ¿verdad? Me dijeron que me hablaban hoy, las manos hasta te sudan, me van a hablar. Hijo, tengo que ir al baño, te dejo el teléfono, si suena, dile que ahí vengo, ¿no? O sea, no te quieres ni despegar. Y suena y recibes un llamado a trabajar. ¿Cuál es tu reacción? Te pones contento y dices, por fin voy a pagar los biles, ¿verdad? Por fin voy a hacer todo lo que quería hacer. Recibes un llamado. Hay diferentes tipos de llamados. A lo largo de la Biblia, hermanos, vemos a Dios llamando a muchos hombres. Vemos a Dios llamando, por ejemplo, a Abraham a establecer una tierra, una nación nueva que iba a venir a descender de él. Vemos también a Moisés siendo llamado por Dios desde una zarza que ardía y no se consumía para liberar a su pueblo. Vemos a Aarón, el hermano de Moisés, que fue llamado para que fuera el iniciador de la clase sacerdotal de la nación. A lo largo del libro de Jueces vemos a muchos hombres y mujeres que fueron llamados para gobernar la nación de Israel. Sansón desde su nacimiento fue llamado de parte de Dios. Gedeón fue llamado de parte de Dios cuando estaba todo temeroso escondiendo el trigo porque los madianitas se lo querían robar y Gedeón fue llamado de parte de Dios. Samuel, hablamos hace unas semanas de él, el profeta Samuel fue llamado cuando era niño y estaba en el templo y escuchó la voz audible de Dios que le estaba llamando. Cuando ese niño escucha el llamado de Dios, ¿verdad? Y se convierte en el gran profeta, el último juez de Israel. David también fue llamado para reinar cuando era apenas un muchacho. Dios lo llama. Todos los profetas también, Elías, Eliseo, todos los profetas, Daniel, Ezequiel, todos los profetas de la Biblia fueron llamados de parte de Dios para un propósito. Jesús llama a sus discípulos, ¿verdad? Pablo, ya después de haberse ido al cielo el Señor Jesús, todavía se le aparece a Pablo en el camino a Damasco y lo llama para que le sirva. Y a lo largo de la historia, hermanos, de la iglesia, Dios ha seguido llamando a millones y millones de personas en todo el mundo. Pero ¿qué hay detrás del llamado de Dios? ¿Qué es lo que lo hace tan especial para nosotros? ¿Qué es lo que hay en nosotros que le podamos ofrecer a Dios, hermanos? Nada. ¿Qué es lo que hay de especial en cada uno de nosotros? Que podamos decir, no, pues es que Dios me va a escoger por esto y por esto. Nada. En nosotros no hay nada. ¿Qué hay en mí? Díganme. Nada. ¿Qué hay en ti? Para que Dios te llame, ¿qué tienes? Nada. Muchos pueden decir, es que yo tengo talentos, no tienes nada. O sea, Dios se fija en la gente que sabe que no tiene nada. ¿Qué le puedo ofrecer a Dios yo? ¿Qué puedo tener yo que le sirva a Dios? Nada, nada.
absolutamente. Todos estos hombres y mujeres en la Biblia, hermanos, eran personas muy comunes y corrientes, algunos más corrientes que comunes, pero todos eran hombres y mujeres que no tenían nada especial, nada en especial. Muchos de ellos ni siquiera sabían leer. Muchos de ellos ni siquiera tenían escuela, no estaban preparados. Muchos de ellos venían de estratos sociales demasiado humildes. Algunos venían de situación social buena, pero no tenían nada a final de cuentas que le pudieran ofrecer a Dios. Ni siquiera tenían lo elemental que se necesita. No hay Algunos ni siquiera tenían la disposición de obedecer. ¿Cuántas veces le tuvo que insistir Dios a Moisés para que fuera a liberar al pueblo? Moisés, levántate. ¿Yo? No, Señor, yo era tartamudo. No. Moisés, te estoy diciendo que vas a ir a liberar a mi pueblo, a Egipto. No. Te digo que no. Que tú vas a ir, Moisés, a liberar a mi pueblo a Egipto. Pero no. ¿Cómo voy a ir con Faraón? ¿Qué le voy a decir? Dice Dios, oye, acá está tu hermano Aarón, él va a hablar por ti, no te preocupes, pero tú eres el que va a llevar la misión al frente. Ni siquiera había disposición en Moisés. Cuando Dios llama a Gedeón para liberar al pueblo de Israel de mano de los madianitas, ¿qué estaba haciendo Gedeón? Miedoso, escondido, viene el ángel y le dice, Gedeón, hombre esforzado y valiente, y pega el susto de su vida. ¿Yo? ¿Cuál? No, te equivocaste, yo no tengo nada. Es que tú vas a liberar al pueblo. No, mira, mi familia es muy pobre, no tenemos lana, no tenemos influencia. ¿Quién me va a pelar de Israel? Somos de la tribu de Manasés, de las más chiquitas de las tribus de Manasés. Y aparte de ser de Manasés, dice, somos de los más pobrecitos. ¿Quién me va a hacer caso a mí? Y el ángel del Señor nunca se puso a discutir con Gedeón. Le dijo, ve porque con esta tu fuerza vas a liberar a mi pueblo Israel de mano de los madianitas. Y vemos la historia en el libro de Jueces. Un tremendo hombre con estrategias dadas por Dios de guerra, cómo liberó batallas para que el pueblo de Israel fuera libre. Así es que, ¿qué tenemos cuando Dios nos llama, hermanos? No tenemos nada. De parte de Dios está todo lo que necesitamos. Cuando Dios nos habla, es porque no tenemos nada. Pero cuando Dios llama, es porque Dios nos va a dar todo lo necesario para poder responder entonces a ese llamado. Es muy diferente. ¿Qué es el llamado de Dios entonces? Es la voz de Dios que podemos sentir. A lo mejor no vamos a oír físicamente la voz de Dios con nuestro oído natural, pero sí vamos a sentir un fuerte impulso en nuestro espíritu que nos inquieta, que nos llama y nos convoca de manera individual por nuestro nombre para llevar a cabo una misión en el reino de Dios. Cuando tú sientes ese llamado, es una inquietud que nace dentro de ti y no lo puedes evitar. No lo puedes evitar, es una inquietud, es algo que están haciendo, que está moviéndose adentro de ti y ves que pasa uno y pasa otro y pasa otro y dices como que Dios me está llamando a algo, como que Dios quiere hacer algo conmigo, como que Dios me quiere para algo. Y es una inquietud que empieza a nacer en nuestro corazón. ¿Cómo lo usamos? ¿Qué es lo que abre en segundo lugar? ¿Qué es lo que abre esta llave del llamado de Dios? ¿Qué es lo que abre? Esta llave del reino, hermanos, también es muy especial en la vida de todos los que llegan a los pies de Cristo y los que deciden creer en Él, confesarle como Señor y Salvador, porque esta llave abre el propósito de Dios en tu vida. Esta llave del llamado de Dios es lo que va a abrir el propósito de Dios en nuestra vida. Hay muchos cristianos que después de años en el cristianismo siguen esperando y dicen,
Es que yo sé que Dios tiene un propósito en mi vida. Y ya tienen como 5 años con la llave. Y no la usan. En cuanto tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, cuando el Señor viene a tu vida, cuando te entregas al Señor, en ese momento el Señor te da tu manojo de llaves. Y entre esas viene el llamado para que lo empecemos a usar. Dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme, ¿a qué? Léanlo conmigo todos en voz alta. 1, 2, 3. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí está el llamado de parte de Dios. ¿Por qué suceden las cosas que suceden en tu vida? Porque hay un propósito de parte de Dios. ¿Por qué se te negó ese trabajo que tú querías? Porque hay un propósito de parte de Dios. ¿Por qué las enfermedades? Porque hay un propósito de parte de Dios. Porque en todo lo que hacemos nosotros, en toda nuestra vida, una vez que hemos entregado nuestra vida a Cristo, entendemos que todas las cosas que suceden en nuestra vida son porque Dios tiene un propósito en nosotros. Y muchas veces no lo entendemos en el momento en que lo estamos viviendo, pero Dios está moldeando nuestro carácter. Dios está afinando nuestra personalidad. Dios nos está preparando, nos está entrenando en su gimnasio muy especial espiritual para poder ir desarrollando otro tipo de misiones dentro de la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos lo creen de veras? Dios tiene ese propósito para cada persona que viene a sus pies. Que no lo sepamos, que no nos hayamos dado el tiempo para abrir esa puerta, es otra cosa muy diferente. Pero de que Dios nos las dio, nos las dio. Yo puedo ver en la Biblia, hermanos, que este llamado de Dios se compone de 3 etapas en orden progresivo, es decir, son 3 stages, tres pasos que vamos pasando respecto al llamado de Dios. La primera etapa, la primera parte del llamado de Dios es el llamado a la salvación. Esa es la primera parte, el llamado a la salvación. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es el primer llamado de parte de Dios. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Qué hermoso llamado de parte de Dios. Qué hermoso llamado de parte de Jesús. Yo puedo imaginar a Jesús caminando ahí por esas regiones de Galilea y con toda la multitud ahí la tenía Jesús y les dice esta palabra: vengan todos los que estén trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Y sabes que esa nación, los que escucharon por primera vez este llamado de parte de Jesús, era gente que de veras estaba trabajada y era gente que estaba cargada. Todos ellos estaban viviendo bajo la opresión de Roma. Todos ellos estaban viviendo bajo situaciones de abuso. Estaban viviendo bajo situaciones totalmente difíciles. Y ellos tienen en ese momento la esperanza de recibir este llamado. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, hermanos, hemos estado y llegamos al Señor trabajados, cansados de una vida que por generaciones estuvo sirviendo al pecado? ¿Cuántos de nosotros llegamos en esas condiciones? ¿Cuántos de nosotros llegamos cargados, cansados delante del Señor, cargados de dolor, cargados de resentimientos, de soledad, de vicios, con un gran vacío en nosotros, y llegamos a un lugar como estos, llegamos a un lugar donde se hablaba la palabra de Dios, donde se alababa y adoraba el nombre de Dios? Alguien nos vio en esa condición y nos invitó a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y poco a poco fuimos recibiendo esa palabra. Poco a poco fuimos incorporando esa palabra en nuestra vida. Y nos dimos cuenta de que nuestros trabajos, nuestros afanes, el dolor, empezaron a ir
disminuyendo en nuestras vidas. No quiere decir que todas nuestras situaciones se arreglaron, hermanos. No quiere decir que cuando llego a Cristo todo se arregla como por arte de magia. No quiere decir que todas las cosas se van a arreglar inmediatamente. Pero cuando llego a Cristo tengo otra mentalidad, otra forma de ver las cosas. Puedo entender lo que está sucediendo en mi vida. Puedo entender y puedo perdonar. Atado. ¿Cuántos de nosotros llegamos hacia el Señor? Ya casi en las últimas, dándonos ya casi por vencidos, por derrotados. Y de pronto llega el Señor y restaura un matrimonio, y restaura una familia, y restaura relación con los hijos, y restaura nuestra vida personal, levanta nuestra autoestima, nos hace sentar en lugares celestiales con Cristo. El Señor dijo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Los problemas han seguido en nuestras vidas, los estragos de una vida sin Cristo van a estar presentes, pero ahora las cosas se ven de diferente forma. Hay esperanza en nosotros, hay un futuro, de pronto sabemos que hay un propósito más allá de vivir solamente para andar pagando biles. Mucha gente vive en ese círculo, en ese mecanismo. Su vida es solamente dinero, 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 dinero para pagar biles y biles y biles y biles y biles. Y no hay un propósito más en su vida, no hay más. Cuando llegamos a Cristo nos damos cuenta que hay un propósito de parte de Dios para nosotros. Esa es la primera etapa del llamado de Dios. Cuando la iglesia empezó en aquel aposento alto, Hechos capítulo 2, solamente era un pequeño grupo de 120 personas en la fiesta de Pentecostés. La primera predicación que se escuchó de parte de la iglesia. El primer predicador fue Pedro, el apóstol Pedro. Y ahí en Hechos 2:38, Pedro les dice este llamado de parte de Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí está el llamado de parte de Dios. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así empieza el llamado de Dios. Este es el primer paso. El primer llamado de Dios es el arrepentimiento. Arrepentirse, bautizarse, recibir la promesa de la vida eterna para nosotros y nuestros hijos. Inmediatamente de eso, integrarse a la vida de la iglesia, a perseverar en el estudio de la doctrina, a tener comunión unos con otros, a convivir juntos en armonía y a unirnos en oración. Ese es el primer llamado. ¿Cuántos de los que estamos aquí ya recibimos ese primer llamado? Levante su manita. Sin pena, ok. Ya entregamos nuestra vida a Cristo. Ya confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Ya le dijimos: Señor, yo necesito descansar en ti. Si no lo has hecho, hoy lo puedes hacer. Hoy es un excelente día para pasar esta primera parte del llamado de Dios. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Recibo este llamado de parte de Dios. Primera predicación de Pedro, 3,000 personas, y a partir de ahí se establece una iglesia, se establece un grupo, convivían, oraban juntos, participaban juntos. Me da gusto ver en los miércoles de oración, aunque no tenemos dónde hacerlo, lo hacemos por internet, por Facebook, y cada vez veo que más gente entra. Cuando empezamos entraban 5 o 6 personas. Este miércoles pasado había hasta 20 personas, creo que llegó por ahí el número, 20 familias que estaban unidas en la oración. Unos ni saludan, unos así como que de incógnito. A ver, vamos a ver qué está pasando ahí. Y les digo: saluden, hombre.
Pero pues después el Facebook te dice ahí todos los que se conectaron, ¿no? Saluden, hombre, no pasa nada. Saluden. Pero lo importante es estar unidos en la oración. Y estaban unidos en oración. Este es el primer llamado. Intégrate a la vida de la iglesia. Intégrate. Ya aceptaste a Cristo en tu corazón, está bien. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, dice el libro de Hebreos. Y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día del Señor se acerca, y tenemos que estar juntos, unánimes, participando de la oración y conviviendo en armonía. Así es que si ya estamos en la primera fase, la segunda fase del llamado de Dios, la segunda etapa es el llamado a servir. Una vez que ya me integré, ahora tengo que empezar a servir dentro de la iglesia. Marcos 1:16, fíjate lo que dice. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, era lo que hacían. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Zebedeo y a Juan su hermano, ellos también estaban en la barca que remendaba y estaban remendando las redes. Luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Mateo 9:9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y Mateo, Leví, se levantó y le siguió. Así es que la primera parte del llamado, hermano, es: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Entrega tu vida a Cristo. Entrégale todas tus aflicciones. Entrégale todo lo que tienes. Rinde tu vida al Señor. Y la segunda parte del llamado de esta llave espiritual es: empieza a servir al Señor. Jesús los empezó a llamar. ¿Qué cosa vio en Pedro y en Andrés? ¿Qué cosa vio en Jacobo y en Juan? ¿Qué cosa vio en Leví? ¿Qué cosa vio en Judas Iscariote? ¿Qué cosas vio en Judas Tadeo? ¿Qué cosa vio en Tomás, en Natanael, en Felipe? ¡Nada! Ellos no tenían nada. Eran gente del pueblo, eran obreros, eran pescadores. El otro era cobrador de impuestos, un tranza de primera. No había nada en espectacular en ellos, porque no se trata el llamado de Dios de lo que hay en nosotros, amados hermanos. Se trata de lo que Dios tiene para nosotros. Se trata del propósito de Dios que quiere revelar en cada uno de nosotros. Así es que Dios los empieza a llamar, Dios los empieza a invitar. Una vez que el Señor nos salva, nos ha perdonado, nos va limpiando, nos ha puesto como parte de la iglesia, viene entonces ese llamado a servir. Nadie es salvo para ocupar un lugar en una banca o en una silla de la iglesia. Nadie es llamado por Dios, nadie es salvo por Dios, nadie es sellado por el Espíritu Santo de Dios con el propósito de ocupar una banca o una silla en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nadie, hermanos, nadie. Jesús no murió en la cruz. Jesús no nos salvó. Jesús no nos limpió con su sangre para ocupar un lugar estático dentro de una iglesia, cualquiera que sea. El Señor nos llamó a salvación, pero ese llamado, la segunda parte, incluye servicio. Nos llamó a servir, nos llamó a cumplir un propósito en nuestra vida. Les dije antes que todos estos hombres y mujeres llamados por Dios no tenían nada de valor, pero después de recibir el llamado de Dios, tuvieron un propósito que cumplir en el plan de Dios para la humanidad. ¿Cuál fue el propósito de Abraham? Iniciar una nación, iniciar un pueblo de parte de Dios. ¿Cuál fue el propósito de Moisés con todo y que renegaba? Liberar a la nación de Israel. ¿Cuál fue el propósito de Josué?
meter a la nación entera a conquistar la tierra que Dios les había dado. ¿Cuál fue el propósito de David, de ese muchachito que andaba cuidando ovejas? Establecer un linaje real de parte de Dios para que viniera por ahí esa línea, el Mesías. ¿Cuál era el propósito de la vida de Juan el Bautista? Preparar el camino para el Señor, para que venía el Cordero de Dios detrás de él. Ese es el propósito de Juan el Bautista. ¿Cuál fue el propósito de los apóstoles? Establecer la iglesia. ¿Cuál fue el propósito de Pablo, del apóstol Pablo? Ser el instrumento. Que Pablo aprendiera lo que iba a padecer, lo que iba a sufrir por causa del Evangelio de Jesucristo. Ese fue el propósito de la salvación de Pablo. Ese fue el propósito por el cual Jesús le salvó. Y ahora yo les pregunto, hermanos, a cada uno, ¿cuál es tu propósito? ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Para qué te llamó el Señor? Si ya estás aquí y has abierto tu corazón a Cristo, le has confesado como Señor, como Salvador, ya tienes tu llave del llamado de Dios para tu vida. Algunos de aquí ya la están usando, gracias a Dios, y están descubriendo cada vez más el propósito que Dios tiene en sus vidas. Algunos de aquí fueron llamados a ser pastores, otros fueron llamados a ser capellanes de la iglesia, otros han sido llamados a ser maestros, a ser ujieres, salmistas, evangelistas, a llevar consuelo a los necesitados, a tenderle la mano al que lo necesita. Muchos de aquí, gracias a Dios, ya están usando su llave, ya saben el propósito, ya están adentro, ya abrieron la puerta y Dios los está usando. Los que todavía no, les hago la misma pregunta. ¿Ya sabes cuál es el propósito que tiene Dios en tu vida? Si todavía no lo sabes, estás a tiempo de empezar a conocerlo. Los que se van a inscribir al curso de discipulado en la lección 6 van a descubrir muchas opciones de cómo servir a Dios y de cómo conocer cuál es el llamado de Dios para sus vidas. En esta segunda etapa del llamado, hermanos, debemos de estar ya todos, ahorita, en este tiempo, comprometidos con Dios. Ya nos llamó el Señor a salvación, ahora nos llama a servir. Todos estamos ahí comprometidos con la gran comisión, trabajando en el reino de Dios, haciendo tesoros en el cielo y no en la tierra, porque la tercera etapa del llamado de Dios ya no va a ser aquí. El siguiente llamado de Dios va a ser para reunirnos con el Señor, para reunirnos cuando Cristo venga por nosotros. Primera etapa del llamado, llamado a la salvación. Segunda etapa del llamado, llamado a servir. Mientras que Cristo no venga, hermanos, o que nuestra vida, nuestro corazón deje de latir y nosotros nos vayamos con Él, en este periodo de tiempo, todos como cristianos debemos estar atendiendo el llamado de Dios al servicio. Al servicio. ¿Cómo puedo yo participar para cumplir mi parte en la gran comisión? Porque cuando venga el tercer llamado, va a ser demasiado tarde para trabajar. Me gusta mucho el libro de Nehemías a mí. Es uno de mis libros preferidos en la Biblia. Porque Nehemías es una figura del ministerio de Cristo. Nehemías edificó una ciudad, reconstruyó una ciudad, usó a todo el pueblo que estaba disponible para reconstruir la ciudad. Jesús es edificando una iglesia. La vida de Jesús es edificando a la iglesia, un pueblo adquirido por Dios, llamando a todos al servicio. Pero cuando se habla de reunirnos con Cristo, hay algo que me encanta en el libro de Nehemías. Si traen su Biblia, vayan a Nehemías, capítulo 4. Y van a ver una similitud preciosa en este libro. El ministerio, por supuesto, de la iglesia en este tiempo, lo que estamos viviendo. Nehemías capítulo 4, desde el 14 dice: después miré y me levanté y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Estaban en guerra.
Los enemigos venían y los atacaban. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Lo mismo que Jesús le dijo a los discípulos, ¿se acuerdan? No tengas miedo, porque la promesa es para ti, para tus hijos, para tus hijas, para los que están cerca, los que están lejos y para los que el Señor llamare. Se parece mucho lo que Nehemías está hablando, y cientos de años después Jesús lo iba a hablar. Versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, que entendieron que era un asunto de guerra espiritual y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, ¿qué pasó? Nos volvimos, ¿quiénes? Unos cuantos, los más valientes, los más chichos acá. Nos volvimos, dice, todos. Todos, ¿a dónde? Al muro. ¿A qué? Cada quien a lo que le tocaba. Al que le tocaba acarrear, acarrear. Al que le tocaba hacer mezcla, hacer mezcla. Al que le tocaba poner ladrillos, a poner ladrillos. Al que le tocaba labrar madera para las puertas, a labrar madera para poner las puertas. Todos nos volvimos al muro, cada quien a lo que tenía que hacer. Este es el llamado de parte de Dios, hermanos. Este es el llamado al servicio de parte de Dios. ¿Por qué? Porque todos nosotros recibimos de parte de Dios dones, ministerios. Yo no tenía nada para estar aquí predicándoles a ustedes. No tenía nada. Pero el Señor, cuando yo dije, está bien, Señor, yo voy si tú quieres. Entonces el Señor te capacita, te prepara y te entrena para que puedas hacer lo que no podías hacer antes. Dios te entrena. Dios usa personas, Dios usa escuelas, Dios usa iglesia, Dios usa lo que sea, pero Dios te entrena y te capacita para lo que tienes que hacer. Todos nos volvimos al muro, cada uno a su tarea. Versículo 16, desde aquel día, fíjate qué padre, desde aquel día, ¿cuántos estaban en la obra? La mitad. ¿Cuánto es la mitad? 50%, ¿ok? El 50% de mis siervos trabajaba en la obra. Y el otro 50% que tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos, ¿quiénes estaban? Los líderes de la iglesia. La iglesia trabajaba el 50% en la obra física y el 50% cuidando la guerra espiritual. Cuando Pablo habla acerca de lo que es la iglesia, me encanta cuando él describe, Pablo, y cómo compara el cuerpo humano, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo, todos. Y así como todo un cuerpo funciona y las coyunturas y los ligamentos se van ayudando entre unos y otros para poderse servir, para poderse rascar, para poder ver, para poderse sobar cuando te duele, para poder caminar, para poder agarrar cualquier cosa. Así todo mundo se ayuda, dice, así el cuerpo de Cristo se va edificando unos a otros en amor. La mitad hace una cosa y la mitad hace otra cosa. No dice aquí que el 30% estaban aquí porque el 20% dijo, no, pues yo no sirvo para nada. Era la mitad trabajando en la obra y la otra mitad en la obra espiritual, cuidándose de la guerra. Mitad y mitad, todos trabajando. Y detrás de ellos, los líderes, los jefes de la casa de Judá. 17, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra, ¿qué? Hijo, qué padre. Una mano poniendo ladrillos y la otra mano tenían la espada lista para la guerra. Qué padre escena. ¿Te imaginas? Como dijo Ramón hace rato, yo no sé si allá arriba en el cielo, no nos dice nada, ¿no? Yo quiero ver esa escena. Porque a lo mejor aquí te la ponen en películas y eso, pero pues no sabe igual. Yo llegando allá, a ver, déjenme ver este capítulo, por favor, número 4 de Nehemías en vivo. ¿Cómo sucedió? Debe haber sido impresionante. Eran miles de gentes, mano.
levantando esos muros. Esos sí eran muros, no era un frame, Cristino, de 2x4, ¿eh? Eran muros donde los muros medían 10 metros de ancho, 30 pies de ancho. Eso es lo que medían los muros de Jerusalén. 30 pies de ancho, a pura piedra. No llevaba el frame en medio y nada más la apariencia de piedra. No, señor. Piedra tras piedra, tras piedra, tras piedra. Juntaban 30 pies y de ahí para arriba, por lo menos otros 30 metros para arriba. Casi 100 pies para arriba. Esos eran los muros de Jerusalén. Y los estaban construyendo. Pero todo el pueblo estaba metido. ¿Por qué? Porque habían entendido que Dios les había puesto un propósito en sus vidas. Dios los había salvado de la mano de Babilonia. Dios los había sacado del exilio en Babilonia después de 70 años y los había traído nuevamente a su ciudad, a Jerusalén. Pero ahora, después de ser salvos, tenían un propósito en su vida. Y el propósito era levantar nuevamente la ciudad de Jerusalén. Jesús nos salvó a nosotros, hermanos, y ahora nosotros tenemos un propósito. Tenemos una ciudad espiritual que levantar. Tenemos un pueblo espiritual que levantar. Hay muchos matrimonios allá afuera que se están ahorita peleando y se están matando. Hombres golpeando mujeres, ofendiéndolas, humillándolas. Mujeres faltas de autoestima, de seguridad, víctimas con miedo, con temor. Niños viendo cómo sus padres se pelean, niños siendo abandonados por los padres. Eso está ahorita allá afuera. Y ustedes lo saben perfectamente bien. Todos lo sabemos, eso está allá afuera. La iglesia, 50% y 50%. Dios nos está llamando, Dios nos está convocando a edificar, a restaurar todas esas familias que están allá afuera. Y ustedes conocen a un montón allá afuera, a mucha gente. Dios nos ha llamado a restaurar. Los que edificaban en el muro, dice el 17, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta, ¿qué? El que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. 20. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Cuando oigas la trompeta, les dije que me encanta el ministerio de Nehemías porque se parece mucho al de Jesús. Donde oigas la trompeta, júntense, porque Dios va a pelear por nosotros. Jesús nos tiene trabajando para Él, construyendo vidas, edificando familias, levantando a su iglesia. Pero hay un elemento aquí, este versículo 18, la trompeta. La señal para reunirse con Él es el sonido de la trompeta. Ahora mira lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nehemías les dijo: estamos muy separados, muy distantes, el muro es muy extenso, pero cuando oigan la trompeta, vénganse, porque el Señor va a pelear por nosotros. Y Jesús dice: cuando suene la trompeta,
hasta los muertos en Cristo van a resucitar para reunirnos todos con el Señor. Luego los que quedemos, dice, vivos, Pablo se apuntaba, seremos transformados y seremos arrebatados con el Señor, y ahí estaremos con Él para siempre. Este es el tercer llamado, hermanos. Cuando oigas la trompeta, vas a decir, ay Señor, ahorita vengo, voy a evangelizar. No. Ay Señor, mi comadre me dijo que ya se acabó el asunto. Cuando suene la trompeta, el Señor nos va a reunir con Él. Lo que no hicimos, ya no se hizo. Lo que dejamos de hacer, se dejó de hacer. Cuando suene la trompeta, la misma escena de Nehemías, solamente que ahora es Cristo, y los que se van a unir con Él somos nosotros. Primera de Corintios 15, 51. Pablo se los dice también a los corintios: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a suceder esto? A la final trompeta. Cuando la trompeta vuelva a sonar, cuando se oiga la trompeta de Dios, cuando vuelva a sonar la trompeta de Nehemías, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, de pronto, y seremos arrebatados con el Señor. Los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Qué significa esto? Que muchos de los que murieron en mucha gente decía, no, es que si te incineran y luego en la resurrección, ¿cómo le vas a hacer? ¿Tú crees que eso es impedimento para Dios? ¿De dónde nos hizo el Señor? No tendrá el poder para agarrar tus cenizas y para volverte a hacer otra vez. Luego nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Este es el último llamado, hermanos. ¿Cómo va a suceder eso? Yo no sé. ¿Cómo va a pasar? No tengo idea, pero dice que vamos a ser transformados. Este cuerpo corruptible, enfermo, ay, ya son las 3, Gaby, vente por favor. Este cuerpo desgastado. Cuando te ves en el espejo, ¿te gusta lo que ves? Hermanas, a ver, les pregunto mejor a las hermanas. ¿Les gusta lo que ven en el espejo, hermanas? Seremos transformados, porque es necesario que esto incorruptible se vista de inmortalidad, y el Señor nos va a dar algo nuevo. Así es que el llamado final, hermanos, es reunirse con Jesús para vivir con Él por la eternidad. Por último, déjenme decirles, ¿cómo usamos esta llave? ¿Cómo se usa esta llavecita? Esta llave, hermanos, se usa con mucha humildad y se usa con obediencia. Si Dios nos llama, es porque Él va a ir siempre delante de nosotros. Todos los hombres y mujeres que vemos en la Biblia son ejemplo de lo que Dios puede hacer también con nosotros. Yo no veo a ninguno que haya sido especial o con superpoderes hasta que Dios puso su llamado en ellos. El único superhéroe que hay en la Biblia, humanamente hablando, fue Sansón. Tenía una fuerza impresionante desde que Dios lo llamó, antes de que naciera todavía. Es el único hombre que nació así con superpoderes, ¿verdad? Y se agarraba a las puertas de la ciudad y las desencajaba y se las llevaba cargando. Pero cuando su vanidad creció, cuando se sintió que era por él, en ese momento Dios se apartó de él y quedó totalmente vulnerable. Fue la burla de los filisteos, le arrancaron los ojos
y murió avergonzado. La llave del llamado de Dios, hermanos, se abre, se usa con mucha humildad y con obediencia. Y cuando Dios llama a la salvación, Él espera. Él dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hoy llevad mi yugo sobre vosotros, que es fácil y ligera mi carga. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Cuando yo respondo al llamado, nosotros ya tenemos tiempo de que entregamos nuestra vida al Señor. Y estamos entre ese momento de que nos entregamos al Señor y el momento cuando va a sonar la final trompeta. La pregunta es: ¿qué estás haciendo en este lapso de tiempo? ¿Qué estás haciendo? Porque cuando lleguemos con el Señor, cuando suene la final trompeta, entonces el Rey dirá a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Te puse a cuidar la puerta y lo hiciste muy bien, te voy a dar algo más. Te puse a cantar y lo hiciste muy bien, te voy a dar algo más. Te puse a entrenar niños y lo hiciste muy bien, te voy a dar algo mucho más todavía. Pero te di dones y te di habilidades, te di talentos. ¿Qué hiciste con ellos? Señores, que tenía tanto trabajo. Señores, que los biles me abrumaban. Señores, es que no sabes la mujer que me diste. O no sabes el maridito ¿Qué puntería tuviste, Señor? ¿Yo? ¿Tú lo escogiste, mamacita? ¿No te morías por él? ¿No dabas la vida por ella? Que nos los cambie, pero no por otro. O sea, él mismo. Que les cambie el corazón. ¿Qué vamos a hacer en ese lapso de tiempo? La final trompeta va a sonar, hermanos. Y no tarda en sonar esa final trompeta. ¿Qué vamos a hacer mientras llega ese momento? Pónganse de pie, vamos a orar. Dios nos ha dado el conocimiento, hermanos, de estas 4 llaves durante este mes de marzo. La palabra, la llave de la palabra de Dios, que abre la puerta para escuchar la voz de Dios. Dios nos ha dado la llave de la oración, que nos abre el acceso para